Hola amigos de Home Studios Producciones y amigos de cursodeguitarra.net, les doy la bienvenida a esa segunda parte de nuestra serie de tutoriales sobre producción vocal profesional. La semana pasada hablamos un poco sobre compresión y hoy es el turno entonces para hablar un poco sobre ecualización, que es otro de los procesos cruciales e importantes en el proceso de la producción musical, porque con esto podemos potenciar esas frecuencias que quizás pensamos pueden aportar a nuestra música, darle un carácter, una personalidad específica, pero también podemos atenuar, eliminar esas frecuencias que quizás pensamos pueden empobrecer nuestra producción musical. Entonces es importante aprender a trabajar la ecualización. Obviamente eso demanda bastante tiempo, bastante disciplina, bastante trabajo porque tiene una curva de aprendizaje quizás elevada para algunos y requiere pues dedicación y disciplina como todo en la vida, ¿no? Pero ese proceso, ya que estamos hablando de frecuencia, estamos hablando de lo que la gente va a escuchar, necesitamos hacer que a través de la ecualización, si no todos, el 95% de las personas que escuchen nuestra producción musical la escuchen muy pareja, muy compacta, muy igual, que no noten esas diferencias, que alguno diga, ay, pero yo escucho la voz bastante nasal, yo escucho la voz con mucha presencia. No, ahí hay un proceso equivocado entonces de ecualización. Debe sonar muy parecida para todos, ¿ok? Lo más parecida posible. Es darle homogeneidad, es darle compactibilidad a toda la voz. Y eso se puede lograr a través de la ecualización. Para obtener una ecualización efectiva se recomienda siempre, en todo proceso de producción musical, tener monitores de referencia profesionales, monitores que den la respuesta más plana posible, puesto que cuando trabajamos con parlantes tradicionales, lo que estos hacen es colorear el sonido. Por defecto, toda cadena de sonido hi-fi, todo estéreo, colorean el sonido. Normalmente lo que hacen es crear la famosa curva de la sonrisa en donde potencian los graves y potencian las frecuencias altas y los medios hacen un pequeño corte. Entonces eso le da un carácter comercial, un sonido que nos gusta a la mayoría. Entonces eso es lo que hace la mayoría de cadenas hi-fi. Y la mayoría de parlantes lo que están adecuados es para potenciar ese tipo de frecuencia. Los graves, que suene bastante bajo, que retumbe, y los agudos, que suene bastante brillante para que suene agradable también al oído. Entonces estos parlantes no se recomienda utilizarlos para ecualizar, puesto que ya están coloreados desde fábrica. Entonces el sonido no va a ser el sonido real que buscamos. Por eso se recomienda siempre que el que se va a dedicar a hacer producción musical en serio, a nivel profesional o semiprofesional, adquiera un par de monitores. Hay muchas marcas en el mercado, muchos modelos para diferentes bolsillos. Y si quizás no tienes ahorita la capacidad para eso, invierte en unos buenos audífonos, unos buenos cascos, como le llaman los españoles. Entonces adquiere unos buenos audífonos. También hay muchas marcas. Te podría recomendar Sennheiser, te podría recomendar AKG. En fin, hay muchas marcas que te pueden aportar y que tienen un carácter. Algunos son diseñados para mezcla. Obviamente no se recomienda al 100% siempre mezclar con audífonos. Hay una cantidad de derivados que van a traer la consecuencia por hacerlo, obviamente. Se utilizan mucho para cuando se hacen mezclas y se requiere dar la amplitud estéreo, entonces es espectacular los audífonos. Pero lo ideal es que mezclemos siempre con monitores. Aún así, si no los tienes, no es impedimento para que experimentes y para que te acerques al proceso, obviamente. Hay que experimentar y ir procesando y que ir trabajando porque posteriormente, pues, si te vas a dedicar a esto o esto realmente te apasiona como hobby, en algún momento vas a invertir, entonces vas a obtener el equipo necesario y vas a trabajar y vas a conocer más el proceso. Así que no impide que sigas esa serie de tutoriales o no impide que empieces ya en tu casa a hacer el proceso de ecualización. Pero sí, proyéctate y empieza a pensar entonces en adquirir un buen par de monitores. Así sean económicos, no importa la marca, Samsung, Yamaha, Genelec, JBL, hay cantidad de marcas. De hecho, yo hice un tutorial acerca de cómo crear un estudio de grabación casero, un estudio sencillo, básico. Y les voy a dejar aquí entonces la referencia para que se remitan a él y lo puedan ver. Voy a dejar el enlace en la descripción y aquí mismo va a aparecer una etiqueta para que te dirijas allá y puedas verlo. Y allí hablo un poco sobre los elementos necesarios para construir un pequeño estudio de grabación. ¿Ok? Espero pues también les sea útil esa información. Y empezamos a hablar un poco de ecualización de voces, ¿ok? Ecualización vocal. En una mezcla que no sea instrumental, la voz manda. Hay que tener presente eso. Cuando se ecualiza bien una voz, debe tener un buen balance de cuerpo en medios para sonar con potencia, con autoridad y dominio. Ha de tener también mordente en el rango de presencia para que tenga claridad y definición e inmediatez.
Además brillo en los agudos para que suene lustre, apertura y con agradable tono respirado también, ¿ok? Una voz grabada por lo general suele necesitar brillo añadido y a veces es oscura en medios graves. Entonces antes de comenzar a manipular los agudos, determina si atenuando los medios graves en torno a los 300 o 400 Hz, eso te puede ayudar, ¿ok? A darle más claridad. Suele hacerlo, pero procura no perder el cuerpo de la voz cuando ajustes con ajustes excesivos, ¿ok? Entonces, acá tengo el demo que estábamos utilizando la semana anterior. Aquí tengo mi FabFilter Pro, que fue el compresor. Pues lo tengo apagado. Voy a agregar entonces acá, de la misma empresa FabFilter, voy a agregar aquí el ecualizador, el ProCube 2. Se lo recomiendo, un excelente plugin para ecualización. La versión 2 salió hace poco. Lo primero que debes hacer antes de empezar a ecualizar es conocer la voz con la que vas a trabajar. En mi caso, yo conozco mi voz, yo sé que soy una persona sibilante, entonces yo trato de no potenciar mucho las frecuencias altas, porque por lo general ya mi voz tiene muchas frecuencias altas, entonces trato de atenuarlas un poco para que no suene sibilante. ¿Ok? Por lo general, por regla general, ninguna persona o muy pocas personas por debajo de 80 Hz, por debajo de los 80 Hz, vamos a hacer aquí un corte. Clic derecho, voy a colocar aquí un low cut, un corte de bajos. Voy a ubicar aquí por 80 Hz más o menos la frecuencia. Pueden ver aquí la frecuencia está en 53. Voy a ir subiendo un poco hasta alcanzar los 80. Por allí está, aquí 880. Entonces, por lo general, por debajo de 80 Hz, los seres humanos no agregamos frecuencias, ¿ok? Y por debajo de 80 Hz suele colarse, por ejemplo, sonidos desagradables, inesperados, ¿ok? Emitidos por el cantante o por las frecuencias, a veces, o con el golpeteo del pie sobre el piso. Y también tenemos los sonidos plosivos, ¿ok? Que son producidos por las letras B o por las letras P, ¿ok? Entonces suele hacerse normalmente un corte, siempre se recomienda hacer un corte por debajo de esas frecuencias. Ok, vamos a escuchar entonces cómo sonaría. Voy a colocar la voz en solo. Y aquí voy a apagar el ecualizador. Voy a encender el compresor para que se escuche un poco más alta la voz, ¿ok? Gente valiente que viven por fe. Aquí está la voz sin ecualización. Voy a entonces ahorita activar aquí el ecualizador para que vean el corte de 80 lo que hace. Gente valiente que viven por fe. Ok. El cambio es muy sutil, quizás algunos oídos no alcanzan a detectarlo, pero es por vuelvo y les digo, práctica. Es de práctica. Lo ideal en esto, ¿cuál es? Que cuando el efecto esté aplicado, no se sienta que esté aplicado, pero que cuando lo quites, sientas que hace falta algo. Esa es la mejor forma de procesar un sonido. Que no suene excesivamente procesado, que cuando se cante en vivo la gente diga, wow, suena como en el disco, suena como en el compacto. Entonces la ideal es que siempre proceses de manera que cuando está el efecto puesto no se sienta, pero cuando lo quitas dices falta algo. ¿Ok? Entonces esa es la manera ideal de uno procesar, en este caso, una voz. ¿Ok? Entonces hago un corte por debajo de 80. Seguimos entonces. La mayoría de voces tienden a estar cargadas en los medios graves o graves superiores también. Entonces un poco de atenuación en esa área va a aportar claridad a la voz. Entonces vamos a atenuar por aquí cerca de los 300. Vamos aquí a buscar unos 320, por ejemplo, Hz. Por aquí estaría cerca. Vamos a hacer un corte de unos 2.5 decibeles. ¿Ok? Por aquí yo creo que está bien. Unos 2 decibeles. Si crees que el ancho de banda, aquí el Q está un poco alto, simplemente lo que haces es cerrarlo un poquito y vas buscando, vas haciendo reproducir tu voz y vas escuchando el cambio. Gente valiente que viven por fe, humildes, sencillo, intercesores, gente fiel, sostienen. Ok, y allí le damos a la voz entonces un poco más de claridad. Siempre se recomienda hacer estos ajustes de Q, de ancho, con moderación, ¿no? Para que no pierda la voz esa claridad y se entienda pues mejor, ¿ok? No siempre se utiliza un solo plugin para hacer ecualización. Pues normalmente yo no utilizo Audition para hacer esto. Lo hago porque me parece que es fácil para muchos adquirirlo, tenerlo fácilmente. Normalmente utilizo software como Cubase, como Pro Tools. Normalmente se pueden insertar diferentes tipos de efectos. Entonces no solamente puedes trabajar con un plugin. Puedes usar un ecualizador que te dé una cierta calidad acústica para cortar frecuencias y otro para potenciar también otras frecuencias. Entonces puedes aplicar uno que, por ejemplo, el FabFilter Pro Q2, puedes utilizarlo para trabajar los graves porque le da un aire así como cálido.
Entonces puedes cortar. Y si quieres potenciar los agudos, entonces puedes utilizar de otra referencia, otra marca. Entonces puedes, un wave, por ejemplo, podrías insertarlo y trabajar la parte de las notas altas nada más, las frecuencias altas en este caso. Pero para este ejemplo, pues solamente voy a utilizar un solo plugin, ¿ok? Entonces aquí ya hice el corte. Proseguimos. Vamos entonces ahorita por allá a los 12.000 Hz, por acá. Vamos a buscar, por aquí estoy cerca. Vamos entonces a darle un pequeño realce, suavecito. En mi caso yo no lo realzo mucho porque te digo, mi voz ya es bastante brillante, sibilante, al cantar específicamente. Entonces me le agregaría mucho brillo, demasiada sibilancia, y la idea no es esa. Debes conocer tu voz si eres tú el que canta, o debes conocer la voz del que vas a grabar para que puedas hacer un proceso pues ideal, ¿ok? Y vamos escuchando. Gente valiente que viven por fe, humildes, sencillo, intercesores, gente fiel. Ok, perfecto. Con esto lo que hago es que la voz suene un poco más abierta, ¿ok? Es fácil pasarse, así que esto hay que estar pendiente revisándolo constantemente, en especial ese sector. Aquí con este plugin lo ideal es que podemos darle una escucha aquí a él solito. Vamos a hacerlo. Gente valiente que... Ok, allí estábamos escuchando solamente esa frecuencia. Entonces si crees que te estás pasando, simplemente lo que haces es reducirlo. Ok, eso es lo ideal de este plugin. Ok, por ejemplo los graves, podemos regresar acá y hacer una escucha solamente de esta frecuencia que estamos cortando. Si notaron entonces que esa frecuencia no es tan importante en la música, ese sonido tan subbajo, entonces podemos cortarlo sin ningún problema. Por eso es ideal entonces aplicar ese corte. Y por eso les recomiendo este plugin, porque les permite hacer una escucha de la frecuencia en sí que estamos potenciando, que estamos en este caso atenuando. Luego vamos entonces a seguir. Podemos hacer otro realce, pequeño realce aquí en torno a los 2000 Hz. Vamos a buscar por aquí los 2000. Un realce pequeño. En este caso no estoy sonando ni siquiera un decibel. Estoy sonando simplemente la mitad, 0.50 decibeles. ¿Y para qué hago esto allí cerca de los 2000 Hz, en torno a los 2000 Hz? Porque eso allí me añade un poquito de mordente y hace que la voz destaque mejor en la mezcla. Entonces vamos a escucharla. Gente valiente que viven por fe, humildes, sencillo, intercesores, gente fiel. Y le da ese toquecito. Solamente esa frecuencia, si la potenciáramos, obtendrías el efecto de teléfono que se utiliza mucho en la música urbana, ¿ok? En algunos temas específicamente en las partes habladas. Entonces podría solamente aplicar esta frecuencia, lo demás apagarlo en el ecualizador y dejar solamente activa este y potenciarla un poco más. Voy a potenciarla para que veas y aplicamos este. Gente valiente que viven por fe. Y obtendrías el efecto de micrófono, de teléfono, perdón. Entonces es fácil lograrlo. ¿Listo? Y allí vamos escuchando entonces con la música cómo va sonando esto. Sin el ecualizador. Voy a apagarlo. Solamente tengo activo el compresor que utilizamos la semana pasada con los mismos ajustes. Gente valiente que viven por fe, humildes, sencillo. Voy a encender ahorita el ecualizador. Gente valiente que viven por fe, humildes, sencillo, intercesores. Ok. Parece que aquí un poquito se me pasa la mano, entonces voy a bajar aquí en los altos para que no me suene tan sibilante. Cuando dice, por ejemplo, sencillo, allí suena bastante. ¿Y escuchamos? Gente valiente que viven por fe, humildes, sencillo, intercesores, gente fiel, sostiene. Muchos quizás cuando escuchen esto van a decir, pero no noto mucho la diferencia. Vuelvo y te digo, cuando se quita el efecto, yo en lo personal siento que hace falta algo. Gente valiente que viven por fe, humildes, sencillo, intercesores, gente fiel, sostienen al débil, no lo dejan caer. Lo ideal es eso, que no se note mucho cuando está, pero que cuando lo quites sí notes que hace falta, ¿ok? Vuelvo y te digo, la idea es darle, no, en este caso específico de este tema, la idea no es procesar de manera excesiva la voz, la idea es conservar mucho el carácter natural del cantante. Entonces por eso no le aplico tampoco una ecualización extrema, ¿ok? Ahora, si lo que busco es cambiar el carácter, entonces lo que haría simplemente sería apagar, voy a apagar aquí entonces esas partes de mi ecualizador, esas bandas específicamente, y esta de aquí la potencio al máximo y voy a cerrar el ancho.
de esta banda. Voy a cerrar el cubo aquí bastante y voy a lograr este efecto entonces. Gente valiente que viven por fe, humildes, sencillo, intercesores, gente fiel, sostienen al débil, no lo dejan caer. ¿En dónde están? Bendiciones dejan ver. Ok, eso es lo que se logra entonces cuando hacemos ajustes extremos de ecualización. Vuelvo y te digo, mi intención en este caso para este género específico no era hacer un proceso excesivo de ecualización. La idea es aquí conservar el carácter natural de la misma. Entonces, pues, por eso no hago esos cambios tan bruscos en el momento de ecualizar. Entonces, lo ideal es que no se sienta mucho cuando quitas el efecto, ¿ok? Otra pregunta que algunos se suelen hacer es, ¿primero va la ecualización o el compresor? Aquí ven como tengo primero el compresor y luego la ecualización. O primero coloco el compresor y después la ecualización. Ya es de gustos personales, depende de lo que quieras lograr con la voz. En cada ajuste, en cada posición, va a haber un carácter diferente. Si yo coloco, normalmente se coloca la ecualización antes y después se comprime sencillamente. ¿Por qué? Porque con la ecualización lo que yo hago es eliminar esas frecuencias graves que no quiero que el compresor me las vaya a procesar. Algunos primero comprimen, por ejemplo, esas frecuencias graves y luego las ecualizan para darle así un carácter diferente. Entonces puedes comprimir las frecuencias graves, las aplastas, pero posteriormente podrías con el ecualizador potenciarlas. Entonces van a sonar con potencia, pero controladas. Pero pues, vuelvo y te digo, dependerá del carácter que tú quieras darle. Eso es cuestión de que pruebes y si es tu voz, entonces te casarás con una de las dos formas de hacerlo. Entonces si crees que a tu voz suena mejor cuando comprimes primero y luego ecualizas, pues lo haces así. Si crees que es al revés, pues entonces lo haces al contrario. Entonces es cuestión ya de gustos aquí. Pero normalmente siempre, la mayoría de gente lo que hace primero es comprimir y luego ecualizar. ¿Okay? La mayoría de casos lo que se hace es eso. Se comprime y posteriormente se ecualiza la voz. ¿Okay? Algo que hay que dejar bien en claro para todos es que ninguna cantidad de ecualización es capaz de compensar dispositivos mal utilizados o micrófonos colocados de modo incorrecto. Otros problemas tonales específicos de un cantante son estar demasiado cerca del micrófono. Entonces moverse con regularidad del sweet spot, que se le llama eso, como el punto dulce. Es un punto de referencia en donde él debe siempre estar ubicado para que la voz no suene ni tan cerca ni tan lejos, sino que siempre guarde el mismo carácter tonal en este caso. Y una oscuridad momentánea al cantar fuera del alcance del micrófono también. Ahora, el efecto de proximidad de los micrófonos cardioides supone que la voz se hace más grave cuando el cantante se acerca más al micrófono. Hay mucha diferencia de tono entre 15 y 5 centímetros de distancia, ¿ok? Y el movimiento hacia atrás y adelante causa un cambio tonal dinámico que en ocasiones ha de rectificarse utilizando ecualización, pero solamente en ocasiones, no siempre. Entonces la recomendación es que el cantante conserve la misma distancia al cantar, 1. 2, si quiere lograr una interpretación que suene íntima, entonces puede acercarse un poco más al micrófono. Y en el momento que tenga que hacer subidas, subir el tono o gritar, por ejemplo, entonces que se aleje del micrófono. Obviamente eso tiene que hacerlo de manera sutil para que no quede ese cambio allí brusco en cuanto a una diferencia tonal en la grabación. Entonces esto es de trabajo. Algunos errores se pueden compensar con ecualización, se puede automatizar la ecualización, pero no siempre es posible hacerlo, ¿ok? Entonces es mejor en lugar de corregir, siempre la recomendación es no intentes corregir en postproducción errores graves. Es mejor evitar esos errores antes de empezar a grabar. Y en postproducción lo que hacemos es simplemente corregir pequeños detalles que no demanden demasiado tiempo y potenciar las virtudes que siempre van a ser más, ¿ok? Entonces esa sería una recomendación que se da en el momento de producir voces, ¿ok? Pues yo creo que entonces hasta aquí llegaría yo con esta parte de la ecualización. Espero haberme hecho entender y que esto les dé algún aporte importante en su proceso como productores musicales. Empiecen a experimentar con sus propias voces antes de arriesgarse a grabar a otra persona y cobrarle. Entonces empiecen primero a grabarse ustedes y hacer ese proceso. Compriman sus voces, denle el color que desean, ecualícenlas y empiecen a darle forma a esto. Quiero aclarar algo. Con esto no he dicho todo con relación a la ecualización. De hecho hay un tutorial, les voy a dejar aquí también el enlace al mismo, que hice hace mucho tiempo sobre ecualización. Allí explico algunos conceptos sobre qué es un shelving, qué es un filtro shelving, sobre los diferentes tipos de ecualización, los diferentes tipos de ecualizadores. Hablo también un poco sobre los tipos de filtros, que es un high shelf, que es un low shelf, que es un filtro de campana. Entonces
No entré a hablar de esos detalles aquí para no hacer muy largo el tutorial, pero lo ideal es que entonces te empapes muy bien de qué es un ecualizador, cómo funciona, para que posteriormente llegues aquí y todos esos conocimientos los apliques entonces en el momento de ecualizar entonces tus voces y empezar a hacer el proceso pues de producción vocal, ¿ok? Entonces no está todo dicho, eso es simplemente un acercamiento. Lo ideal es que empieces a trabajar, vuelvo y te digo, la práctica es la que hace el maestro, es practicando que se logra entonces desarrollar bien las habilidades y los talentos, las destrezas. Eso es igual que la guitarra, hay que darle mucho para lograr esa habilidad. Algunos tendrán más facilidad para hacerlo, para aprenderlo, pero otros quizás vamos a tardar un poco más, así que dedícale más tiempo y más esmero. Pues espero realmente eso les guste, les haya servido. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse al canal, mantengan conectados aquí a cursodeguitarra.net y nos vemos la próxima semana hablando un poco más sobre producción vocal profesional. Hasta la próxima, bye bye.